lo único que distingue una sociedad cerrada a una sociedad abierta es el empresario. Militares, médicos, profesores hay en la Unión Soviética, igual que en Occidente. Lo que no hay son empresarios. Me decía él, el empresario es la figura distintiva entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada. Y sí creo, Jorge, definitivamente que ojalá los empresarios se involucren más en la cosa pública. América Latina tiene una endeblez institucional muy marcada y que basta que vengan malos vientos para que esas cosas que se consiguen y que a veces cuesta tanto conseguir, se caigan. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Gerardo Bongiovanni es presidente de Fundación Libertad Argentina y de Red Libertad. Es además secretario general de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa. Es miembro de la mesa directiva de la Mont Pelerin Society, del patronato de la Fundación Iberoamérica Europea y del Consejo de Administración de Fundación Global, Fundación Alberdi y SAD. Gerardo Bongiovanni también se desempeña como director del Instituto de Estudios Económicos de Rosario, codirector del CIC y es presidente del Consejo Editorial de la revista Perspectivas. Ha sido periodista en radio y televisión, colaborando con medios como The Wall Street Journal y Gaceta de Negocios. Gerardo, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Realmente es un gran gusto estar aquí. Gerardo, ¿por qué no empezamos con que nos platiques un poco qué te llevó desde finales de los años 80, desde tu natal Rosario en Argentina, a defender e impulsar la libertad, primero en tu país y ahora pues no solo en Iberoamérica, sino a nivel internacional? ¿Qué fue lo que te motivó? Es un poco curiosa la historia, porque yo era muy afecto a la historia de joven, de niño y de adolescente, y entonces yo veía como un desfasaje entre lo que estudiaba en historia, que viste que siempre los programas terminan un poco antes de la actualidad, y lo que me contaba mi abuelo. Mi abuelo llegó a Argentina como inmigrante, como en el 1900, era pobre, de pobreza absoluta en su Italia natal. Llegó y en pocos años él pudo edificar una situación y bueno, y él me hablaba de esa época y me hablaba muy bien de esa época en la que él llegó. Me decía, mira, era una Argentina que al que trabajaba, al que ponía el lomo, como decían los italianos, podían crecer. Entonces empecé a estudiar mucho esa época, que fue la época liberal de la Argentina, la época entre 1853 y 1930, la época de la generación del 80, y la verdad que tomé mucha simpatía por las ideas liberales. En el medio de esto empecé con algunas lecturas medio casualmente, porque yo vivía ni siquiera en Rosario, yo vivía en un pueblo cercano a Rosario, y luego ya a los 18, 19 me involucré con el Centro de Estudios de la Libertad, que lo había creado Venegas Lynch, el padre del Venegas Lynch, tan amigo y tan famoso hoy. Y bueno, y así fueron las ideas. Y en un momento empecé a pensar en la idea de crear un pequeño centro que difundiera las ideas liberales. Yo estudiaba economía, pero yo pensaba, digo, bueno, esto va a ser como un hobby. Voy a trabajar de economista o de administrador de empresas y esto lo haré como un hobby. Pero bueno, esto por suerte fue creciendo mucho. Mi ciudad, Rosario, es una ciudad muy libreempresista, una ciudad de emprendedores. Encontramos mucho caldo de cultivo, mucho aliento. Y la fundación fue creciendo, bueno, y hoy es una fundación donde trabajan 50 personas, tenemos un edificio propio de 10 pisos, 400 empresas apoyándonos, y de ahí nos expandimos al resto de la Argentina, y de ahí empezamos a armar la Fundación Internacional para la Libertad, que es la que preside Vargas Llosa. Eso es muy apretadamente el derrotero.
y con quien además tenemos ya un convenio y una ruta de colaboración que nos enorgullece, Gerardo. ¿Por qué, por qué las sociedades que le han apostado a las libertades son hoy más prósperas que quienes le han apostado al colectivismo, al socialismo, al comunismo? ¿Dónde ves tú la diferencia? Las sociedades liberales, la democracia liberal, además de tener una superioridad moral sobre los sistemas autoritarios, populistas, colectivistas, tiene una superioridad práctica, son más eficientes. En aquellos países donde hay un campo de acción más amplio para el individuo, donde más se deja actuar al individuo, donde el Estado no lo pisa, donde el Estado se limita a cumplir sus funciones esenciales, la justicia, la seguridad, la defensa, un poquito ponerle de salud y educación, esas sociedades son las sociedades que más prosperan, donde el individuo tiene más posibilidades de innovar, de crear, de producir. Creo que ese es el secreto en el fondo, ¿no? Y esto hoy lo muestran Milton Friedman, que creó la primera red de libertad económica. Yo estuve en San Francisco hace como 30 años. Él decía, tenemos que medir, tenemos que medir. Y hoy midiendo uno ve que esas sociedades que tienen más libertad, no solo en materia económica, ¿no? También en libertades políticas, libertad de prensa, hoy casi todo eso se mide. Bien o mal, son imperfectos los índices, pero se mide. Y lo que uno ve que las sociedades más desarrolladas son esas que tienen un ámbito de libertad mayor. Lamentablemente hay un espíritu tribal, que Vargas Llosa comenta mucho en su libro, hay una actitud así un poco gregaria, una actitud antigua, si se quiere, de mucha gente que prefiere esa seguridad o supuesta seguridad que ofrecen esos sistemas colectivistas, y por eso todavía tienen algún auge o mucho auge en algunos casos, ¿no? ¿Y superioridad moral? ¿Por qué? ¿Dónde ves? No, yo creo que hay superioridad moral porque desde luego una persona tiene derecho a elegir, por ejemplo, ¿no? Claro. Que nadie le imponga claro, a otro. Tiene derecho a tomar sus decisiones en libertad, que no le impongan lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Eso de que dice la Constitución americana, la búsqueda de la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Yo creo que los sistemas, las democracias garantizan eso, o deberían garantizar eso, ¿no? En cambio, los otros sistemas, fíjate, yendo a un extremo, ¿no? Venezuela hasta tenía un ministerio que se llamó un tiempito el Ministerio de la Felicidad. Como si nos recuerda a Orwell, por ejemplo, ¿no? Y al sistema orwelliano. La verdad que la felicidad es una búsqueda individual, ¿no? Es una búsqueda del individuo. Y por eso digo que hay una gran superioridad moral de parte de lo que llamaríamos la democracia capitalista sobre el sistema socialista, por ejemplo, ¿no? Porque es un sistema que te permite elegir, que respeta al individuo. Sí, y rechazar cualquier tipo de esclavitud, ¿no? Así Porque es, hay distintos tipos de es. esclavitud. ¿Cómo percibes la salud de las democracias liberales en América Latina, en Iberoamérica? ¿Cómo estás percibiendo esto que ha sucedido, pues, en varios de nuestros países en la última década, digamos? Con mucha preocupación. Creo que no estamos en el mejor momento. Tenemos 4 dictaduras en América Latina. La más longeva del mundo, que es la de Cuba, pero también Venezuela, Nicaragua, y estaría ahí Bolivia. Uh-huh. Luego tenemos algunos países importantes, grandes, como Brasil, México, Colombia, va a decir, y México, uh-huh, donde hay, por supuesto que no hay dictaduras ni nada por el estilo, pero sí hay algunas cosas preocupantes, en materia del respeto de las instituciones, en materia de libertad de prensa, en el caso de Brasil. Argentina estuvo muy mal, ojalá ahora nos enmendemos, pero Argentina con el kirchnerismo estuvo muy cerca estuvimos de convertirnos en un país bolivariano, chavista. América Latina tiene una endeblez institucional muy marcada y que basta que vengan malos vientos para que esas cosas que se consiguen y que a veces cuesta tanto conseguir, se caigan. Yo recuerdo siempre que
Una vez fui a un seminario de economía y decían de que el país que tenía más chance en América Latina era Ecuador. Había una elección entre Correa y Noboa. Noboa, el padre del actual presidente. Y iba primero Noboa. Y todos decían, si gana Noboa, este país va a andar bárbaro. Ganó Correa y se volvió un país chavista. Y ganó por 3 puntos Correa, ¿no? Y en Argentina, con el kirchnerismo pasó lo mismo. El kirchnerismo llegó al gobierno por 2 puntos. A 2 puntos definen que un país sea una democracia pretendidamente desarrollada o que sea un país autoritario. Hace unos 3 meses, Gerardo, visité tu país. De hecho, por allá nos vimos. Sí, claro. Y me llamó mucho la atención cómo las medidas económicas tomadas por el presidente Javier Milei están ya dando buenos resultados. Es decir, la inflación de estar en 300%, ya está en 40, 50%. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa de este nuevo gobierno en Argentina? A veces polémico, ¿no? Pero con una muy clara definición en el sentido de reconstruir, digamos, lo que es una democracia de carácter liberal. Yo lo estoy viendo con optimismo. Te diría que con un optimismo creciente. Yo era escéptico respecto a las posibilidades de Milei de ganar las elecciones, como muchos argentinos. Como sabe, Milei fue una sorpresa, una buena sorpresa. Y después pensaba que le iba a costar mucho gobernar. Ahora, él ha armado un buen gabinete, está manejando bastante bien la política, a pesar de las enormes restricciones que tiene. Milei tiene 1/3 de los legisladores con sus aliados. Él solo 10-12%, pero con el PRO, el partido de Macri aliado, 1/3 de los legisladores. Están haciendo ahí malabares para poder llevar adelante la gestión, pero lo están haciendo y en materia económica hay resultados ya, efectivamente, como vos decís, la inflación ha bajado mucho. Llevamos 10 meses de equilibrio fiscal. Argentina no tenía nunca equilibrio fiscal, era siempre déficit y luego deuda, como corresponde, ¿no? Me parece que hay algunos síntomas positivos. El presidente es muy especial, tiene una forma de comunicar que le ha resultado muy exitosa, pero que a veces genera alguna irritación. Yo trato de mirar los hechos, ¿no? Incluso hay gente que dice Milei es autoritario. Yo la verdad que no he visto ninguna cosa concreta que implique autoritarismo. Sí, habla mucho, a veces se enoja, a veces insulta a algún adversario, a algún periodista, pero no pasa las vías de acción. Yo me voy a preocupar si él pasa la vía de acción, que espero que no pase, por supuesto. Mientras tanto está provocando un cambio muy grande en la Argentina, y yo diría que es un cambio cultural, porque ya los mismos de otros partidos, los mismos opositores ya están tomando nota de que algunas cosas cambiaron. Y ojalá siga este camino, porque yo creo que puede ser un cambio, ese cambio que tanto anhelamos y que tanto esperamos en Argentina. Me parece que fue en Davos que dio un discurso muy interesante, que coincide mucho con algunas, con la manera de pensar de Ricardo Salinas, el presidente de la Universidad de la Libertad, en el sentido de que hay que revalorar el papel de la empresa y del empresario en nuestras sociedades. A veces, desde las izquierdas, se ha tratado de colocar al empresario como el villano y el causante de muchos de los problemas que tenemos, cuando realmente son quienes generan la riqueza de nuestros países. Tú has trabajado mucho con empresarios. ¿Tú crees que los empresarios deben de tener una actitud un poco más proactiva, involucrarse más en la política, ser agentes de este cambio cultural? Porque a veces yo siento que nuestros países juegan a la defensiva, juegan muy pasivamente. Definitivamente sí. Yo creo que el empresario, y lo digo sinceramente, es el gran héroe de la sociedad. Es la persona que genera trabajo, que genera riqueza. Siempre recuerdo lo que pasaba en el COVID, ¿no? Que los empleados públicos seguían cobrando su sueldo tranquilamente y el empresario estaba desesperado ver cómo hacía para que su empresa sobreviviera. Ahí se vio un claro ejemplo de lo que es el empresario, ¿no? A mí me parece que el empresario en nuestros países, no sé por qué, porque en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en algunos países europeos, el empresario es como una suerte de figura central de la sociedad. En nuestros países
está muy defenestrado. También es verdad que hay malos empresarios, como siempre, que a veces esos malos ejemplos hacen que se generalice para mal. Pero yo creo que el empresario es una figura clave. Un amigo mío, uno de mis formadores, me decía siempre, fíjate vos, lo único que distingue una sociedad cerrada a una sociedad abierta es el empresario. Militares, médicos, profesores hay en la Unión Soviética, igual que en Occidente. Lo que no hay son empresarios. Me decía él, el empresario es la figura distintiva entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada. Y sí creo, Jorge, definitivamente que ojalá los empresarios se involucren más en la cosa pública, porque hay una cosa que es cierto, ¿no? Un empresario puede hacer, en países como los nuestros, México, Argentina, cualquier América Latina, un empresario puede hacer las cosas muy bien, pero si viene un mal gobierno o malas políticas, le pueden barrer con todo. Por eso es muy importante que los empresarios traten de aportar, no digo que dejen sus empresas, pero que traten de aportar más a la cosa pública. Algunos han decidido meterse en política, el caso de Piñera, el caso de Macri, otro, el caso de Lasso, que no terminó bien, pero igual creo que hizo un gran esfuerzo. Otros, bueno, influyen directamente a través de think tanks, aportando a ciertas ideas, al debate cultural. A mí me parece muy importante que el empresario lo haga. Es casi diría en defensa propia, ¿no? Hay sin duda una batalla cultural. Hace poco la Fundación para la Libertad organizó un evento con Axel Kaiser y otros hablando sobre esto, sobre la batalla cultural que estamos librando. ¿Qué opinas tú, digamos, de lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de la Libertad y cómo estamos tratando de dar en México esa batalla cultural en eventos y en las alianzas con ustedes? Por ejemplo, Festival de Escribidores y Emprendimiento en una universidad de emprendedores, hablar también de cultura y de novela y de ficción. Bueno, ¿Qué opinas de esto? Primero, aprovecho para decirte que nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de estar aquí con este Festival de Escribidores, que es un festival de literatura. Estamos realmente muy contentos y esperamos estar por mucho tiempo, no solo en esta edición. A mí me parece muy importante, esto lo aprendimos de Vargas Llosa. Vargas Llosa dice, la cultura de la libertad es una sola. Recuerdo cuando le fuimos a pedir que presida la fundación, él dijo sí, con una condición, que esta fundación no quede capturada por el economicismo, porque dice él, el problema del liberalismo es que muchas veces queda capturada por un economicismo, y el liberalismo es una filosofía de vida global. Entonces nosotros siempre nos dedicamos mucho a temas culturales. Yo creo que sí que hay una batalla cultural, a algunos no les gusta el término batalla, pero se entiende lo que queremos decir, ¿no? Y creo que eso, a lo que efectivamente se dedicó Milei en el foro de Davos, en las Naciones Unidas, a él le gusta mucho ese tema. Yo creo que a él le interesa más eso que ser presidente, y lo hace bien, dicho sea de paso. Yo creo que es fundamental, porque cuando cayó el muro de Berlín, pensábamos que el tema se había terminado. Además, Fukuyama insinuó, él dice que no tanto, pero así se interpretó, de que había terminado, digamos, la contienda, que la democracia capitalista había ganado. Bueno, ya se vio que no es así, que las fuerzas enemigas de la libertad y de la democracia se reagruparon, muchas veces a través de causas identitarias, en donde toman partes en las que tienen razón, pero hacen todo un desarrollo de ello para desembocar pidiendo colectivismo, socialismo, comunismo y criticando a la democracia, porque uno ve todas estas marchas que, insisto, muchas de esas son lógicas, ambientales, por el tema de género, o las marchas LGTB, que yo estoy a favor de todas las, por supuesto, de que cada uno haga con su orientación sexual lo que sea, pero después terminan muchas de esas marchas, de estos tres temas, y de una marcha de animalismo vi el otro día, y terminaba con una foto del Che Guevara atrás, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Pero en el fondo hay una intención de, a través de estas causas identitarias, de terminar atacando a la democracia capitalista. Al final de cuentas, la culpa de todas estas cosas es del capitalismo democrático. Y eso, desde luego, no es así. Y no deja de ser paradójico, porque si en algún ámbito la libertad es esencial, es en el arte. Por El supuesto. arte es la expresión de la libertad creativa, de la libertad de pensamiento, de ideas.
Y es justamente por eso que nosotros en la Universidad de la Libertad celebramos tener a estos 30, 35 escritores que nos han regalado obras pues muy importantes. Y en verdad, Gerardo, pues agradecerte tu participación en este podcast y espero que no sea la primera y que te veamos mucho por México. Bueno, eso es lo que deseamos, que esta alianza que hemos establecido, en este caso para escribidores, se profundice a muchas otras cosas. Nosotros admiramos mucho el trabajo que hace esta universidad y estamos realmente muy encantados, muy a gusto, y ojalá este sea el comienzo de un largo ciclo de caminar juntos. Gracias, Gerardo. Gracias, Jorge. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.